Es curioso que la mayoría de la gente piense que la matemática está toda inventada. El solo hecho de que aceptemos esto como posible, de que no hay nada por descubrir, demuestra lo lejos que estamos del contacto con la matemática real, la que investiga porque no sabe, la que es curiosa, la que es atractiva, la que anda por la vida sabiendo algunas cosas, muy pocas, e ignorando otras, que son muchísimas. Existen aún muchos enigmas en el mundo matemático. En el año 1900, el alemán David Hilbert propuso los 23 problemas más importantes que hasta ese entonces no tenían solución. Y Hilbert dijo: tenemos que saber y vamos a saber. La comunidad matemática aceptó el reto y muchos de esos planteos se resolvieron. 100 años después, en el año 2000, el Clay Mathematics Institute de Cambridge sedujo a los matemáticos con $1 millón para quien pudiera echar luz sobre otros 7 enunciados. Y en realidad, ahora ya no son 7, sino que quedan 6, gracias al ruso Grigori Perelman, que resolvió la famosa conjetura de Poincaré. Pero hay otro desafío para nosotros los matemáticos, que también es difícil de resolver. Es el de tratar de que los atractivos de la matemática puedan ser descubiertos por la gente. Pero tenemos que asumir que el problema no es solo de quienes piensan que la matemática es aburrida y que está todo resuelto, sino también de los que, como nosotros, los matemáticos, disfrutamos de algo que no sabemos compartir. Un hombre, 30 ciudades, un objetivo: visitarlas todas. Alterados Pictures presenta El problema del viajante de comercio. ¿Cuántos itinerarios posibles existen? ¿Cuál es el más conveniente? El problema del viajante de comercio. Muy pronto. En matemática, aunque parezca lo contrario, no está todo inventado. En realidad se publican 200.000 teoremas por año, es decir que en realidad se resuelven en el orden de 200.000 problemas cuya solución no se conocía. Esto es porque el concepto, la idea de matemática que uno tiene es equivocado. Uno cree que está todo cuadrado, todo cerrado, todo resuelto, y no es así. Lo que quiero hacer ahora en el programa es plantear un problema que tiene muchos años, es un problema muy complejo, muy lindo, muy atractivo. Los invito a que presten atención porque el planteo en sí mismo es muy fácil de entender. Acá está. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Para comenzar a entender este problema, imagínese que el viajante de comercio recién empieza en el rubro y tiene solo 2 ciudades para visitar. Puede ser un gran día ¿Cuántas maneras diferentes tiene de recorrer esas 2 ciudades? Esto es fácil. Evidentemente hay solo 2 caminos posibles. Primero la ciudad A y luego la B, o primero la ciudad B y luego la A. El asunto es fácil. Por ejemplo, si uno tiene 2 ciudades, entonces tiene 2 caminos posibles. Empieza en una, va a la otra y vuelve, o al revés. Empieza en la otra, viene para acá y después vuelve. O sea, con 2 es fácil. Con 3 ciudades ya hay 6 caminos posibles. Lo invito a usted
para que haga las cuentas y se va a dar cuenta justamente de que no es ya tan sencillo. Hay 6 posibilidades. Después, si uno tuviera 4 ciudades, ya entonces la cantidad de caminos llega a 24. O sea, en cuanto agrego una sola ciudad, he pasado de 6 a 24. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomemos ahora 5 ciudades para poder entender la complejidad de este problema. En principio, podría empezar el recorrido en 5 puntos distintos. Una vez que eligió el primero, le quedan 4 alternativas para la segunda parada. Es decir, que nada más que para recorrer las primeras 2 ciudades entre las 5, hay 20 maneras posibles. Y para sumar la tercera, a las 20 opciones hay que multiplicarlas por otras 3 ciudades, con lo cual ya tendrá 60 formas de recorrer los primeros 3 puntos. Ahora solo quedan 2 destinos, por lo cual las alternativas se han transformado en 120. La quinta ciudad es la que sale por descarte, ya que es la única alternativa que queda por recorrer. ¿Cómo llega entonces a estos 120 itinerarios? En este caso, multiplicando consecutivamente los primeros 5 números naturales, ya que elegimos 5 ciudades, es decir, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, lo que da 120. Este número, 120, es lo que en matemáticas se conoce con el nombre de factorial de 5 y se representa de esta manera. O sea, si uno tuviera n ciudades, con n digo cualquier número, entonces habría factorial de n posibles caminos. Y cuando el número n es grande, cuando el número de ciudades es muy grande, el factorial de n es inmenso. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que recorrer todas las ciudades de una provincia, ¿qué debería hacer? Para 6 ciudades hay 720 posibilidades, para 7, 5.040 y para 10, más de 3,5 millones. ¿Y si tuviera que recorrer las 23 capitales provinciales de nuestro país? Ahí hay más de 25.000 trillones de rutas posibles. Y no se olvide que nuestro viajante no solo tiene que saber cuántas son, sino que además debe analizarlas para ver cuál es la más conveniente. Y ruegue que el negocio no se expanda, porque para 60 ciudades el número es impronunciable. Hace muchísimos años que hay mucha gente en el mundo pensando en cómo resolver este problema. En particular, en el año 1954, 3 investigadores, Fulkerson, Danzig y Johnson, encontraron un método que aproximaba de acuerdo con la cantidad de ciudades. Aproximaba quiere decir que permitía resolverlo cuando el número de ciudades era acotado, era chico. En el año 2001 eso se mejoró a tal punto que encontraron una forma de recorrer las 15.112 ciudades alemanas y eso en el camino más económico para hacerlo. Ahora, eso llevó 100 computadoras trabajando. Si usted quisiera hacerlo con su computadora personal, le llevaría 22 años correr ese programa para poder encontrar el método que sirva, o mejor dicho, el camino que sirva para recorrer en forma más económica las 15.112 ciudades alemanas. En todo caso, lo que yo quiero decir a propósito del problema del viajante de comercio es que además de resolverlo en forma teórica, esto tiene aplicaciones en robótica, aplicaciones en la industria automotriz, es decir, no es solamente un problema teórico usable para un viajante de comercio. La problemática del viajante de comercio es aplicable a nuestra manufactura en el proceso de perforado de las plaquetas por control numérico a fin de poder tener un tiempo de producción lo más bajo posible, que eso implica un costo reducido. Lo mismo ocurre con la máquina de microposicionado de componentes, que también importa el ciclo de trabajo. En esta máquina aplica el problema del viajante de comercio en 2 aspectos. Una,
es en el posicionado de los microcomponentes en la placa de circuito impreso. En el segundo aspecto es en la búsqueda de cada uno de los componentes en los alimentadores. ¿Qué es lo que se pretende? Es minimizar, digamos, el recorrido de las máquinas y por ende, digamos, los tiempos para lograr un costo de producción mucho más bajo. Hemos presentado entonces un problema que no tiene solución en el caso general. Es decir, si el número de ciudades es pequeño, se conoce la solución. El asunto es poder resolverlo siempre, cualquiera sea el número de ciudades. Es decir, es un problema abierto, la solución dependerá de cuán rápido funcionen las computadoras o que a alguien se le ocurra una idea que hasta ahora no apareció. A tal punto que la Fundación Clay tiene elegidos 7 problemas que ha designado como que son los problemas por los cuales va a pagar $1 millón a aquel que lo resuelva. Y el problema del viajante de comercio, es uno de ellos. Lanzan un misil para atacar una ciudad. Desde esa misma ciudad de destino, lanzan otro para interceptarlo en el camino e impedirle que llegue. Uno sabe que ambos salen al mismo tiempo, pero mientras el primero viaja a 12.000 km por hora, el otro viaja al doble, a 24.000 km por hora. La pregunta es, ¿a qué distancia estaban un minuto antes de estrellarse uno contra otro? Ese es el desafío. Lo fascinante de la matemática es que a uno le permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo tratar de ganar este juego, el 4 en línea. Sergio Bregman se acercó a la matemática en búsqueda de herramientas que le permitieran resolver dificultades que tenía él en el campo de la ingeniería. Vamos a averiguar entonces qué soluciones encontró. ¿Cómo usas la matemática vos en tu trabajo diario? Vos sos ingeniero. Yo soy ingeniero y estudié matemáticas cuando empecé a ver que no tenía herramientas para resolver los problemas que quería resolver de ingeniería. ¿Y era la matemática? Era la matemática. Y hoy enseño matemáticas. Hoy dentro de ingeniería, enseño matemáticas bien aplicadas. Yo creo que, y a lo mejor esto no te va a gustar, lo que no se puede programar de la matemática no sirve. Ese es mi punto de vista. Pero es que está muy bien. Yo no sé si no me gusta o si me gusta. A mí me parece bien que alguien entienda que tiene un problema, porque en realidad la vida es así, uno tiene un problema y dice, ¿cómo resuelvo este problema? No importa si las herramientas después las tiene que buscar en la matemática, en la química, en la biología. De hecho, vos no trabajás con cosas que tienen que ver con observar insectos, cómo vuelan algunos animales, digamos. Sí, estoy trabajando en desarrollar cosas que son maquinitas, pero inspirándonos en la biología. A ver, explícame mejor. Lo que nosotros miramos es tratar de ver cuáles son los mecanismos que se generan para que el insecto o el pájaro pequeño pueda hacer lo que quiere hacer. Por ejemplo, volar acá adentro, aterrizar patas para arriba en el techo o contra la pared, que puedas hablar a través de él y te puedan escuchar. Esa es una aplicación extraordinaria. Imagínate un edificio colapsado. No sabes si hay gente adentro, no sabes cómo está la gente, mandás un aparatito de esto, se manda al edificio, va, y si hay alguien ahí adentro, podés comunicarte con él, puede comunicarse con vos. Lo que nosotros tratamos de ver es descubrir mecanismos y después ver cómo con lo que nosotros contamos hoy podemos reproducir esos mecanismos sin la necesidad de tener que copiarlos. Por ejemplo, copiar el vuelo de un insecto tal cual lo hace el insecto hoy por hoy es imposible. Hay otro problema que son los materiales. Todos los materiales que usa la naturaleza, por ejemplo, son húmedos. El único material que nosotros usamos cuando tiene humedad se lo devolvemos al carpintero porque dice no sirve, que es la madera. Es decir, todo lo que hacemos nosotros son para el otro lado, ¿viste? Lo que hizo la naturaleza lo dejamos a un lado y desarrollamos materiales que no tienen nada que ver con lo que ha hecho la naturaleza. Entonces imagínate hacer un ala de este tamaño, unos 8 o 9 milímetros, que se deforme, tiene que ser deformable y la deformación tiene que ser inducida por el vehículo
para que cuando tiene un cierto movimiento que es bastante complejo, se puedan generar las fuerzas aerodinámicas que hacen que eso vaya para arriba o se mantenga si está chupando azúcar de una flor, por ejemplo. Bueno, eso no está todavía. Ese material no existe, no sé si va a existir en algún momento, supongo que en algún momento sí existirá, pero hoy hacer biomimética es imposible. Entonces lo que nosotros nos preguntamos, a ver, bueno, ¿qué diablo hace esto para volar? ¿Cómo mueve el ala? Y cuando la mueve, ¿qué genera en el aire? ¿Qué es el patrón? ¿Hay algún patrón si uno pudiese mirar el flujo? Si fuese mago y de alguna manera mira las partículas de aire para qué lado van, ¿hay algún patrón ahí que me diga esto vuela por tal razón? Como uno se explica por qué vuela un ala que tiene la forma aerodinámica de la gota de agua. ¿Por qué vuela un avión? ¿Por qué vuela un avión? Uno ya sabe, bueno, las partículas en esto, etcétera, etcétera. La misma pregunta nos estamos haciendo nosotros. Mágicamente, una respuesta surgió con una herramienta matemática muy nueva, o no sé si es tan nueva, pero sí es relativamente nuevo su uso en estas cosas, que es como decir, ok, tengo un conjunto de fotos, ¿no habrá un número menor de fotos que si las pongo todas juntas me generan cualquiera de estas? Eso es reducir el orden del sistema, eso lo sabes vos mejor que yo, y cuando uno tiene un sistema con orden más reducido, es decir, cuando tiene muchas menos variables que todo el lío que era estas cosas llenas de mallas y de cositas como hacemos con los métodos numéricos, uno mirando esas cosas con un orden un poco más reducido puede empezar a sacar conclusiones y decir, ok, no tengo los materiales, no tengo la fuente de poder, pero quizás con este material, haciendo esto otro y haciendo esto otro, genero el mismo patrón para que la cosa haga lo que tiene que hacer. Te propongo seguir. Dale. A ver, ¿a quién le toca? Espera. Tenemos que contar las bolitas. Teníamos dos misiles viajando en sentidos opuestos. Uno lo hace a 12.000 kilómetros por hora y el otro a 24.000 kilómetros por hora. Y lo que queríamos es saber a qué distancia estaban el uno del otro un minuto antes de chocar. Pudo averiguar que se aproximaban a 36.000 kilómetros por hora, es decir, a la suma de 12.000 kilómetros por hora de uno más los 24.000 kilómetros por hora del otro. Un minuto, o sea, 60 segundos antes de estrellarse uno contra el otro, los misiles estaban a 600 kilómetros de distancia. Justamente 36.000 kilómetros por hora corresponden a 600 kilómetros por minuto. Por eso, estaban a esa distancia un minuto antes de estrellarse. Ahora quiero plantear uno de los problemas más clásicos que tiene la teoría de los infinitos. Es decir, llega un momento determinado en cuando uno habla de los infinitos en que todo se sacude, uno se conmueve, es todo antiintuitivo. Fíjense lo siguiente, por un momento vamos a suponer que sobre la Tierra hubiera un infinito número de personas, lo cual obviamente ya termina por cancelar la posibilidad de que esto sea cierto. No hay infinitas personas sobre la Tierra, pero por un momento supongamos que fuera cierto, que hay infinitas personas. Pero al mismo tiempo supongamos que un señor tiene un hotel y en el hotel hay infinitas habitaciones, todas numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, vamos a suponer también que un señor llega a la noche y trata de conseguir una pieza en el hotel. Y va y le dice al conserje que está haciendo un crucigrama o un sudoku, cuando llega a la noche le dice, mire, acabo de llegar, necesito una pieza. Y el conserje le dice, lamentablemente el hotel está ocupado, tengo todas las piezas ocupadas. Pero el señor que acaba de llegar dice, pero un momentito, ¿en este hotel no hay infinitas habitaciones? El conserje le dice, sí. Bueno, si hay infinitas habitaciones, ¿cómo me dice que están todas ocupadas? Bueno, me va a venir a decir usted. Yo sé que están todas ocupadas las habitaciones. Cualquier habitación que usted elija, hay una persona adentro. Mire, si usted tiene un hotel con infinitas habitaciones, yo le voy a dar una solución. ¿Qué solución me va a dar? Mire, le voy a dar una solución. Haga lo siguiente. Vaya a la habitación número 1 y a la persona que está ocupando la habitación número 1, dígale que se vaya
a la habitación número 2. Al que está en la habitación número 2, dígale que se vaya a la número 3. Al que está en la número 3, que vaya a la número 4. El de la 4 a la 5, el de la 5 a la 6, el de la 100 a la 101, el de la 999 a la 1000. O sea, va corriendo a cada persona que está ocupando una habitación con un determinado número a la habitación siguiente. Obviamente, todo el mundo se va a quedar con una habitación, porque como hay infinitas habitaciones, entonces nadie se va a quedar sin un lugar para dormir. Pero la habitación número 1 ahora está vacía. Con lo cual el señor que recién llegó puede ocupar una habitación. Entonces lo mira al conserje y le dice, ¿vio? Yo tenía razón. No solamente tendría razón este señor, sino que si en lugar de llegar una sola persona, llegaran 20, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Decirle al conserje, mire, las primeras 20 personas que están en las primeras 20 habitaciones, agarra y córralas. El que va a la 1, que vaya a la 21. El que está en la 2, que vaya a la 22. El de la 3 a la 23. El de la 4 a la 24. O sea, va corriendo cada persona 20 números más adelante. De esa forma, quedan 20 habitaciones vacías al principio, con lo cual las 20 nuevas personas que llegaron tienen lugar también en el hotel. Esto es conocido con el nombre del Hotel de Hilbert. En realidad es un nombre, en realidad es una fantasía, pero sirve para darse cuenta que muchas veces las cosas que tienen que ver con los infinitos atentan contra la intuición que uno desarrolló hasta acá con las cosas finitas. Las reglas que valen para conjuntos finitos ya no valen más para conjuntos infinitos. Esto es solo un ejemplo. Paremos un poco. Le voy a contar una historia. Resulta que un profesor de matemáticas se para delante de la clase y explica: despejando x, obtenemos que x es igual a 3. Un alumno levanta la mano confundido y le dice: pero usted dijo ayer que x es igual a 2. Juntos y revueltos. ¿Qué tan amontonados estamos los habitantes de la capital federal y del Gran Buenos Aires? Mire, demasiado. En un solo día hay casi 13 millones de personas que se mueven por la zona metropolitana. Es la misma cantidad que se extiende por 18 provincias argentinas. Cada 24 horas se traslada 1.600.000 personas en tren, lo que equivale a toda la población de Salta. Y aún más, harían falta todos los habitantes de Mendoza, Tucumán, Córdoba y Santa Fe para igualar los más de 9 millones de personas que diariamente viajan en colectivo. ¿Corriéndose para el fondo que hay lugar? ¿O corriéndose al interior que hay lugar? Quiero plantearle un problema, lo quiero invitar a que hagamos algo, usted y yo, a pesar que usted esté en algún lugar que yo no sepa, que yo no vea y que estemos en un lugar geográfico distinto. Piense un número, pero en serio, piense un número cualquiera, el que se le ocurra. Escúcheme, no es tan complicado. Y de paso los que estamos acá en el estudio también, piensen en un número cualquiera. ¿Ya está? A ese número súmele 6. Sumar 6, escúcheme, no es tan complicado. Pensó un número cualquiera, le suma 6. ¿Ya está? Ahora multiplíquelo por 2. ¿Ok? Empezó con 1, con un número cualquiera, le sumó 6 y ahora le pido que lo multiplique por 2. Una vez que lo haya multiplicado por 2, ahora necesito que le reste 8. Ya es un problema. Restar 8. Empezó con un número, le sumo 6, lo multiplico por 2 y al resultado le resto 8. Ahora le pido que lo divida por 2. ¿Está bien? Que lo divida por 2 al resultado que le dio. Y ahora réstele el número con el cual usted empezó. ¿Se acuerda cuál era el número original? Réstelo. Si le dio 2, está bien. Ahora miren por qué pasa eso. Supongan que esto que tengo acá es el número que usted eligió. No importa cuál sea. Este es el número con el cual usted empezó. Yo lo pongo acá. Le dije, súmele 6. Cuando digo súmele 6, usted agrega estos 6 acá. Recuerde, este es el número con el que usted empezó. Después le dije, multiplíquelo por 2. Multiplicar por 2 es venir acá. Esto es multiplicar por 2. Había 6 acá, ahora hay otras 6. Y multiplicar por 2
dice que usted al número que había elegido también lo tiene multiplicado por 2. O sea, usted empezó con este, le sumé 6, lo multipliqué por 2, al multiplicar por 2 queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo le dije, réstele 8. Restar 8 quiere decir que de las naranjas que había acá, porque esto no sé qué es, de las naranjas que había acá saco 8. 2, 4, 6 y 8. Me quedó esto. O sea, me quedaron 2 veces el número que usted eligió y 4 naranjas. Y yo le dije, divídalo por 2. Al dividir por 2, como no tenía esto, al dividir por 2, saco esto, saco 1 de estos y saco 2 de estos. Y ahora me quedó así. Y yo le digo, ¿ven? Quedó el número que usted eligió y 2 naranjas. Le digo, réstele el número que usted eligió. Si usted resta el número que eligió, es sacar esto. ¿Cuánto sobró? Sobraron 2. Es decir, inexorablemente haya elegido usted el número que haya elegido, al final iba a terminar con 2, porque yo lo forcé a usted a que terminara en eso. Es decir, que muchas veces uno se encuentra con alguien que le dice, yo te voy a hacer un truco, yo te voy a hacer un juego. Sí, el juego lo hace, pero esencialmente lo que está haciendo es ignorando que yo empecé con esto. El número con el cual yo había empezado se transforma en irrelevante, porque yo lo llevé a usted, lo conduje para que le diera lo que yo quería. Esto forma parte también de la matemática, de hacer cosas con la matemática, de disfrutar con la matemática, de entrenarse con la matemática, de practicar, de resolver problemas de este tipo. Obviamente no es grave que uno lo sepa o que no lo sepa. La gracia es que todo el tiempo este tipo de cosas, este tipo de juegos, la matemática es una cosa lúdica. La palabra lúdica alude justamente a eso, a jugar. Es por eso que nosotros aquí en este programa, en Alterados por Pi, los invitamos constantemente a entrenarnos de esa forma, a disfrutar estableciendo estrategias, estimando, planificando y en todo caso, si ustedes quieren, hasta jugando. Esto, como les decía, es Alterados por Pi. Nos vemos la próxima. Gracias. Thank you.